verso 5 al verso 6, Biblia de las Américas. Dice: Tomás le dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiero esta mañana, a partir de este verso, hermano, para poder darle título, digamos, a esta administración que Dios puso en mi corazón para este tiempo, entendiendo, por ejemplo, nuestro apóstol ha estado predicando mucho respecto a la identidad que nosotros como hijos de Dios debemos tener. Necesitamos, hermano, saber, hermano, que somos hijos de Dios. Qué bendiciones implica ser hijos de Dios. Y también ha estado enseñando respecto a los yo soy de Jesucristo. Yo soy la puerta. Yo soy que el Señor Jesucristo empieza que enseña, hermano. Entonces yo quiero partir de esa ministración o esa premisa, hermano, con Juan, en donde el Señor Jesucristo en el versículo 1 del capítulo 14 les dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo les hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuántos esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermano? Anhelamos el encuentro con el amado. En esa espera nosotros necesitamos saber hacia dónde vamos. Allá en la calle hay un dicho que la gente dice: ¿a dónde vas, gente? A donde va toda la gente. Y no puede ser así. Nosotros al tener, por eso quise poner como referencia lo que mi apóstol ha estado enseñando, porque al tener identidad sabemos, hermano, usted y yo sabemos de dónde venimos y sabemos hacia dónde vamos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Sabemos, hermano, que el evento más importante que nosotros estamos esperando es la manifestación de Jesucristo en las nubes, y nuestro anhelo es estar preparados para que cuando el Señor Jesucristo aparezca en las nubes, hermano, nos vamos, iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ese es, hermano, es parte de la identidad que nosotros debemos tener bien definida, y es hacia dónde vamos, y es qué estamos esperando. Ahorita, hermano, que estamos en una faceta de casi cierre, hermano, de ciclo escolar, a los jovencitos, hermano, que están por graduarse, hacen su proyecto de vida. ¿Para qué hacen el proyecto de vida? Para saber hacia dónde van, digamos, en 5, en 7, en 8 años, hacia dónde está encaminado su desarrollo académico. Porque debe haber una línea hacia dónde vamos, una ruta. Al estar establecida una ruta hacia dónde vamos, entendemos, tenemos por lo menos una idea de lo que nos vamos a encontrar en el camino. Entonces, nosotros esperamos la manifestación de Jesucristo. Es decir, usted y yo tenemos claro hacia dónde vamos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Vamos al encuentro con el amado. Entonces viene el Señor Jesucristo y dice: en esa ruta que ya está establecida, que es para que donde yo estoy, ustedes también estén en esa ruta, necesitan saber algo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, yo soy el camino, es decir, no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo. Cuando dicen amén, hermano. Y a través de Jesucristo somos salvos. Entonces, yo soy el camino, yo soy el medio a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero luego dice: yo soy la verdad. ¿Por qué es que el Señor Jesucristo tiene que recordar que es la verdad? Amén. Porque en la ruta definida se va a encontrar gente que va a decir: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Esto es más o menos como el apóstol Juan escribe en una de sus cartas, en la segunda carta, si no estoy mal, cuando dice: porque viene el anticristo y ahora han surgido muchos anticristos. Una paráfrasis sería: pero no ha venido el anticristo. Entonces,
Necesitamos, hermano, comprender que la ruta debe de estar definida. En esa ruta nos vamos a encontrar con movimientos de engaño. Y nos vamos a encontrar, hermano, con cosas, hermano, que de alguna forma van a desvirtuar la forma de vida que usted y yo debemos de tener para poder acceder, hermano, a la bendición. Entonces, yo esta mañana quiero hablarle unos minutos de esa temática: camino, verdad y vida. Pero quiero mostrarle algo bien precioso. Jesucristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ese versículo de Juan capítulo 14, versos 5 al 6, quiero vincularlo con este. Salmos capítulo 1, verso 1 al verso 3. Este salmo creo que todos, muchos no lo sabemos de memoria, ¿verdad, hermano? Dice, Reina Valera 60: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. De hecho, la administración va a circular, digamos, hermano, justamente en el versículo 1, en este: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Porque ahí hay un tesoro extraordinario que la palabra del Señor nos deja ver. Pero antes de ello quiero ministrar el verso 2, que dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amado, que sea prosperado en todas las cosas en el nombre del Señor. Ahora, en el versículo 1 y en el versículo 2 vemos de alguna manera los prerequisitos para entrar en la dimensión del verso 3. Es decir, para ser un árbol, como un árbol plantado junto a corrientes de agua, para ser una persona que da su fruto en su tiempo, que no se va deteriorando, y que todo lo que hace prospera. ¿Cuántos quieren esas bendiciones, hermano? Para hacer ello necesitamos entrar en la dimensión del hombre que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, que no se ha sentado en silla de escarnecedores. En la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita en todo tiempo. Esos serían como los pasos, la ruta, hermano, para entrar en la dimensión de ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, de ser como un árbol que da su fruto en su tiempo, de ser como un árbol que no se deteriora y que todo lo que hace prospera. En este verso, hermano, en esta cita del capítulo 1, verso 1 al 3 de Salmos, vemos de alguna forma, hermano, a Jesucristo. Por favor, póngame atención a lo que le voy a enseñar esta mañana. En el versículo 1, 2 y 3 de Salmos capítulo 1 se ve la figura de Jesucristo como el camino, como la verdad y como la vida. En el Salmo 1, verso 1. ¿Cómo así, pastor? Verso 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino. ¿Quién es el camino? Jesucristo. Si no estuvo en camino de pecadores, ¿en qué camino estaba? En el camino de Jesucristo. Es decir, en Jesucristo. Verso 2: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita y de día y de noche. Entonces, la ley es la verdad. Salmos capítulo 111, ese no lo tengo ahí, pero se lo leo. Salmos capítulo 111, verso 7 dice: la ley de nuestro Dios es verdadera. ¿Cuántos creen que la ley del Señor es verdadera, hermano? Podemos confiar en sus mandatos. Entonces, capítulo 1, verso 1, Jesucristo, el camino. Capítulo 1, verso 2, Jesucristo, la verdad a través de la ley. ¿Por qué, hermano? Porque la ley en el Antiguo Testamento, obviamente, la ley y las ordenanzas era lo que el Señor había establecido para que anduvieran delante del Señor
de una forma agradable. Por eso el Salmo capítulo 119 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Verso 3: será como árbol plantado junto a corrientes de agua. El árbol, hermano, como tal, el agua, una de las manifestaciones que tiene, no solo en lo natural, sino que en la palabra, es que representa vida. Entonces, en el Salmo capítulo 1, verso 1, vemos a Jesucristo, el camino. Salmo capítulo 1, verso 2, vemos a Jesucristo, la verdad. Y Salmo capítulo 1, verso 3, vemos a Jesucristo, la vida. Esto es precioso porque entonces prácticamente, vamos a ver si voy en automático. Juan capítulo 14, verso 1, 2 y 3, ¿de qué nos habla? Dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre. Ok, ¿de qué está hablando ahí? Está hablando, Jesucristo está hablando diciendo: para que donde yo estoy, ustedes estén. Está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Jesucristo, cuando le habla a sus discípulos, ellos se asustan, hermano, se turban. Yo recuerdo que hay una temática de esto. Se turban por lo que Él les habla en el capítulo 13 de Juan. Pero dentro de las cosas que el Señor, con lo que el Señor los consuela, es con: yo me voy a ir y voy a regresar por ustedes. Cristo viene pronto por nosotros. ¿Cuántos lo creen, hermano? Entonces yo me voy a ir y voy a regresar por ustedes. Juan capítulo 14, versos 5 al 6, entonces habla del camino, la verdad y la vida, que tienen que ver con el arrebatamiento. Salmos capítulo 1, 2 y 3 habla del camino, la verdad y la vida. Entonces ahí está de alguna forma encriptado formas, valga la casi redundancia, de cómo nosotros vamos a alcanzar la estatura para poder estar preparados para el encuentro con el Señor. Espero no estar haciendo bolas con lo que le estoy diciendo. Vamos más o menos entendiendo. Ok. Si no, ahorita voy a tratar de darme a entender. Jesucristo el camino. ¿Cuál es el camino? Porque mire, ves, solo perdónenme acá. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Si no estuvo en camino de pecadores, quiere decir que estaba en Jesús, caminando conforme a la voluntad del Señor. ¿Cuál es el camino? Miren lo que dice Efesios capítulo 5, verso 2, Villa de Navarra. Y caminad del chongo con todos. Y caminad en el amor. Lo mismo que Cristo nos amó y se entregó por nosotros, como oblación y ofrenda de suave olor ante Dios. Entonces la vida del creyente se compara al caminar, hermano. ¿Y cómo dice el apóstol Pablo que hay que caminar? En el amor. Entonces el desarrollo del creyente debe de ser progresivo. Nosotros, mire, por eso le hablé de la ruta. Le hablé, por ejemplo, a los jovencitos que hacen su proyecto de vida, porque ellos tienen definido, digamos, hacia dónde van. ¿Cómo se ven el que quiere ser un abogado? ¿Cómo se ve en 5 años? Repitiendo el primer año, dice: no, se ve ya, ¿verdad, hermano? Terminando su carrera universitaria. Porque hay una ruta. Entonces es progresivo. El Señor, cuando hablamos del caminar del cristiano, debe ser un caminar que debe de ir en crecimiento. Por eso Proverbios dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, lo que Dios en su misericordia tiene para usted y para mí en el tiempo futuro es una bendición extraordinaria. ¿Cuántos lo creen esta preciosa mañana, hermano? Porque la palabra del Señor dice que la prueba que estamos viviendo en este momento no se compara con la bendición, con la gloria que está por delante. ¿Cuántos reciben esta bendición? Denle un aplauso a Dios esta mañana por esa promesa preciosa. Entonces, el caminar involucra un progreso. No podemos, hermano, seguir
viviendo igual. Realmente, hermano, en este año de la recompensa, Dios está trayendo, hermano, una bendición extraordinaria. Nosotros esta semana recibíamos, hermano, un testimonio precioso. Y no lo digo porque nosotros habíamos orado, porque había un montón de gente que estuvo orando, hermano, pero gente que fue sana de enfermedades, que a principios de este año le dijeron, se va a morir. Es más, nos mandaron a llamar más cositas. Ya no más, vengan por favor. Fuimos y resulta que la semana pasada les dicen, ya está sano. Realmente el caminar del cristiano debe ser progresivo. Nosotros, hermano, ¿cómo? ¿Progresivo cómo? Dice el apóstol Pablo, en el amor. Entonces dice, amad, ¿a quiénes dice? A vuestros enemigos. Pero antes de amar a los enemigos, ¿a quién hay que amar? A los amigos. Pero si a veces ni a los amigos amamos, imagínense a los enemigos. Ese es el punto. El caminar del creyente va enfocado en un progreso. Voy rapidito porque no es de lo que hay que hablar. La verdad. Jeremías 15:16. ¿Cómo? Yo soy el camino. ¿Cómo es el camino? Amor. Yo soy la verdad. ¿Cómo es la verdad? ¿Cómo es Jesucristo en esa dimensión? Cuando se presentaban tus palabras, mire que dice el profeta, yo me dormía. Así dice, hermano. Yo estaba en el teléfono ahí chateando. No. Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí. Mire, hermano. ¿Por qué? Porque, espérenme pues. Porque dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad. Salmos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores. ¿Cuál es el que no es camino de pecadores? Caminar en amor. Salmo capítulo 1, verso 2. Sino que en su ley medita de día y de noche. La verdad. ¿Cuál es la verdad? Su palabra. Y entonces dice el profeta, cuando se presentaban tus palabras, es decir, cuando estaban predicando, cuando estaba escuchando tu palabra, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre. Es decir, a través de la palabra yo te recuerdo que eres hijo de Dios, que tienes un padre que te ama, que no te va a abandonar y que no nos va a dejar hasta que cumpla el propósito en nuestras vidas. Dale fuerte el aplauso al Señor esta preciosa mañana. Es interesante porque dice la palabra, tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Y es que si hay palabras que nos llenan de gozo y alegría, por supuesto que hermano, te va a ir bien en el nombre del Señor. Dígale que está la pastora, hermano, le va a ir bien, ahí va a ver. En el nombre del Señor, hermano, tenga esperanza todavía. Pero entonces también esto nos deja ver que cuando nos jalan las orejitas, la palabra también es para nosotros gozo y alegría de corazón. Porque ¿a quién se corrige, hermano? ¿Ah? ¿Al hijo del vecino? No, al hijo. Entonces, vuelvo a la carga. Ahorita voy a llevarlo al 1, que es donde quiero ministrar. Pero solo quiero, esto es bien precioso porque es interesante como Juan 14, 5 y 6 habla del camino, verdad y vida. Y Salmos habla del camino, de la verdad y habla de la vida. Es precioso. Voy rapidito. La vida. ¿Cuál es la vida? Dijimos, según Salmos, el agua. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces miren lo que dice, pero ¿cuál es el agua? La palabra por supuesto es el agua, pero miren lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 7, 37, 39. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él, ¿cuántos ya creyeron en Jesucristo? ¿Cuántos ya creyeron en Jesucristo? Él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir.
Así que no me diga que no tiene Espíritu Santo, porque si ya creyó en Jesucristo, según Efesios, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Denle un fuerte aplauso a Dios esta preciosa mañana. Eso sí es extraordinario, porque si tiene Espíritu Santo, le sigue el bautismo y le siguen los dones. El que anhela dones, hermano, que el Señor en su misericordia, ¿qué le parece si antes de que termine este año el Señor lo habilite, hermano, con dones de parte de su Espíritu Santo? Va. Entonces dice, pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu Santo no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, el agua que se ha de beber, hermano, que es la vida, según Salmos capítulo 1, verso 3, y según Juan capítulo 4, capítulo 14, verso 6, el agua que se ha de beber es el cuadro del Espíritu Santo. Entonces, aquí en el Salmo 1 se compara al cristiano como árbol plantado, sería la tercera faceta, vida. Como árbol plantado junto a corrientes de agua. Junto a corrientes de agua. Agua igual a ¿qué dijimos? Más o menos, pero este verso. Leámoslo. El Espíritu Santo. Porque el Señor dice, el que tiene sed, venga y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán. ¿Qué va a brotar? Dice, ríos de agua viva. Pero dice, pero él decía esto de él. Es decir, el que ya creyó en Jesucristo, de su interior va a fluir el mismo Espíritu Santo que nos va a guiar, hermano, a agradar al Señor en todo lo que Él desea para, hermano, eso es precioso. Porque entonces, si tenemos Espíritu Santo, no, dije mal, puesto que tenemos al Espíritu Santo, ¿cuántos dicen amén, hermano? Debemos de alguna forma enriquecer nuestras raíces espirituales. Hermano, nosotros, por eso Efesios capítulo 5, capítulo 4, verso 11, cuando habla de los 5 ministerios, en el verso 13 dice, para que ya no seamos como niños que son llevados por vientos de doctrina. No, no, no. Usted y yo sabemos que hemos creído en Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en el bautismo en agua, en el bautismo en el Espíritu Santo, en los dones de lenguas, en la profecía, hermano, a la ley, al testimonio, los 5 ministerios. Eso es lo que nos debe de equiparnos. Dale un aplauso al Señor esta mañana para la gloria de su nombre. Ok. Entonces, en el capítulo 1, verso 1, 2 y 3 de Salmos está Jesucristo. Por favor, reciba esta bendición. Salmos capítulo 1, verso 1, 2 y 3. En el 1 está Jesucristo, camino. En el 2 Jesucristo, la verdad. Y en el 3 Jesucristo, la vida. Entonces, habría que hablar de Jesucristo el camino en el 1, Jesucristo la verdad en el 2 y Jesucristo la vida en el 3. Pero hoy no nos va a dar tiempo. Lástima que no es ayuno otra vez. No, tampoco es ayuno, hermano. No tengan pena. Mire, quiero partir de aquí. Jesucristo, ¿qué sería aquí? El camino. Entonces el camino dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentado. Porque podemos haber ya conocido a Jesucristo. Y la segunda, en el orden que está escrito en Juan capítulo 14, la segunda administración necesaria sería la verdad. Porque él dice, yo soy el camino. Aceptamos a Jesucristo. Yo soy la verdad. Es decir, estando en el camino podemos ser engañados. Entonces necesitamos en el camino, en la primera faceta, digamos, necesitamos, hermano, conocer bien cómo podemos arraigarnos bien al camino que es Jesucristo. Entonces, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, quiero aquí mostrarles esto. Aquí hay 3 facetas, tal vez me adelanté acá. Hay 3 facetas. Faceta número 1.
Consejo de malos. Estoy en el Salmo 1:1. Faceta número 2. Camino de pecadores. Faceta número 3. Silla de escarnecedores. Hay 3 facetas acá. En el camino hay 3 facetas. El consejo, que es la faceta 1, vendría a ser anti-atrio. Porque entonces consejo sería atrio, camino, lugar santo, y ahorita a ver a dónde lo quiero llevar. Y silla, lugar santísimo. Consejo sería anti-atrio. Tal vez consejo de malos, ¿verdad? Porque eso es lo que dice ahí. Bienaventurado varón que no anduvo en consejo de malos. Consejo de malos, antiatrio. Camino de pecadores, antilugar santo. Silla de escarnecedores, y aquí es donde me voy a detener. Silla de escarnecedores, que vendría a ser en el griego koinonía, comunión. Antilugar santísimo. Es decir, ¿cómo empieza el proceso del que no entra? Porque dice, bienaventurado el varón, aquel que no entra en la faceta de bienaventurado. ¿Cómo empieza su proceso de involución? ¿Por dónde empieza? Por el consejo. Su segunda fase, ¿sabe cuál es? Caminar con ellos. Por eso, por favor, espero darme a entender con lo que quiero enseñar esta mañana. En la calle dicen que el que anda entre la miel, algo se le pega, ¿no? Porque empieza por el consejo. Y ya de su segunda fase sería empezar a caminar juntos. Y la tercera fase, oiga por favor ese es el proceso. Primer fase, por eso necesitamos comprenderlo desde el principio. Primer fase, consejo. Platica. Cuénteme un poquito. Yo no sabía nada de eso, pero dice que ahorita el 31 de diciembre van a pedir dulces. Vamos, ¿cómo está la cosa? Pues no es pecado, dice. Cuénteme, consejo. Segundo, camino. Empiezan a caminar juntos. Y la tercera fase, sentarse en silla de escarnecedores. Que sentarse ya es un punto. ¿Para qué se sienta usted a la mesa, hermano? Para comer. ¿Qué más hace en la mesa aparte de comer? Compartir. Platicar un poquito, cómo te fue en el día, ¿verdad? No me gustó la comida, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Ahí empiezan a decir un montón de cosas, ¿verdad? Esta involución es extraordinaria, porque entonces empieza por el consejo, que vendría a ser antiatrio. Y la tercera fase, que es la koinonía, que ya es un compañerismo. Ya nos sentamos por favor, hermano, mire con qué tiene que ver koinonía. Porque empieza por el consejo, sigue porque empiezan a acompañarme, hombre. Y la tercera fase es sentarse en las sillas escarnecedores, que sería una koinonía. La palabra koinonía es compañerismo, comunión, mire, participación, hermano, relación estrecha. ¿Con quiénes? Espérenme, esta relación estrecha según Salmos capítulo 1, ¿con quiénes sería? ¿Con los hermanos de la iglesia? No. ¿Sería con los malos? ¿Y con quién más? Y con los pecadores. Ahora, ¿estoy diciendo que no hay que tener amistades que no conozcan al Señor? ¿Qué es lo que estoy diciendo? A ver, pastor, apúrese, dice, ¿va?
Amén. Mire qué bonito esto, porque el Señor le dice a Jeremías que se vuelvan ellos a ti. Pero de repente al 24, lo miro el 24 de diciembre con su gorrito también, pastor. Señor bendito, ¿cómo está la cosa ahí? Esto, mire pues. Mire, por favor, este otro. Asociación mutua. No son medio cuates. No. Hay hermano, un punto. Vuelvo a la carga. Esta sería como la involución. En el Salmo capítulo 1 le dan una bienaventuranza. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal. Empieza por el consejo y como dice, si no entendió, en camino de pecadores. Pero ya la tercera fase de la involución sería la coinonía. Ya sería compartir. Pero no vuelvo al punto. Yo no estoy, hermano, por favor, ahorita creo que voy a poner un verso que está adelantito en mi presentación, con el que sustento que no estoy diciendo que, no, hermano, si ninguno aquí trabajamos en compañías donde solo hay creyentes y tampoco tenemos negocios donde solo recibimos a creyentes. No estoy diciendo eso. Pero es que debe haber una línea bien definida. Hermano, usted y yo somos hijos de Dios y queremos agradar al Señor. Cuando dicen amén, hermano, agradarlo a Él. Mire, es que no está serio, hermano. Un compañerismo reconocido y gozado. ¿Sabe cómo entiendo yo este concepto que dice el diccionario Swanson? A veces disfrutamos más estar en compañía de los que no conocen al Señor que cuando estamos en la casa del Señor. Por eso, mire esto que le voy a decir. Yo me gozo, por ejemplo, los sábados que vienen los jovencitos. Hermano, eso, perdón por el eso, ¿verdad? Porque los muchachos, ¿va? Eso se la pasan bien, hermano. Y termina el culto y allá están afuera. Y usted los ve a finalizar el servicio, ahí están los grupitos. Eso es una bendición extraordinaria. ¿O qué preferir que estén en la esquina? No, con los cuates de allá de la esquina, porque eso. No, hombre. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de deleitarnos en la presencia del Señor, deleitarnos estar en su casa. Pero me llama la atención porque eso sería un proceso de involución. Antiatrio, consejo. Antilugar santo, camino. Antilugar santísimo, la coinonía. El compartir, digamos, en una relación tan estrecha que de alguna forma, hermano, termina. Mire, el apóstol Pablo escribe en una de sus cartas, si no estoy mal, en Corintios, el apóstol Pablo dice: las malas conversaciones corrompen. Ahí dice un compañerismo reconocido y gozado. Me inquieta un poquito que de repente estamos en una reunión y empiezan a contar chistes de Jesús y hasta nosotros nos reímos. De doble sentido. Y esa coinonía, ese compartir, ¿por dónde empezó? Por el consejo. ¿Cuál fue la siguiente fase? Caminar juntos, hermanos. Voy rapidito. ¿Quiere usted, hermano, un ejemplo a considerar en este caso? El apóstol Pedro. ¿Cómo empieza Pedro cuando vos conoces a... No, yo tranquilo ahí, ni lo conozco. Un par de veces lo he visto porque jala un montón de gente, pero mire cómo termina la condición de Pedro. Y prendiéndole a Pedro, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos.
Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Para qué se metió Pedro ahí para pasar desapercibido? Y entonces diría el apóstol, déjeme echarle un poquito de salsa a los tacos. Estando ahí en la reunión, de repente alguien dijo, ¿vieron cómo agarraron a ese Jesús, muchacha? Yo le tiré ahorita que están de moda, ¿verdad? Le tiré su bolsa de agua. Y todos, ¡ja, ja, ja, ja! Déjeme echarle salsa a los tacos. ¿Qué se me hace que Pedro también se rió? Porque llega al punto donde hay una relación tan estrecha. Por eso le digo, el ejemplo más claro de esto es Pedro. Hermanos, si le pasó a Pedro, el apóstol, que Jesucristo mismo le enseñaba, hermano, no podremos nosotros estar corriendo riesgo de entrar en una faceta de esas. Voy avanzando. De alguna forma, miren lo que dice Marcos capítulo 2, versos 16 al 17. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores. ¿Con quién comía Jesús? Con los publicanos y con los pecadores. Pero lo que me lo decía, no que nosotros terminemos hablando como hablan los otros. Viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Eso tiene que estar bien definido en una línea. Porque por supuesto cuando vemos el antiatrio, Salmo capítulo 1, verso 1, vemos entonces que hay una comunión estrecha, que hay una relación estrecha, que hay un compartir íntimo, dice el diccionario Swanson. Pero eso tampoco nos debe de conducir a excluir a aquellos que no conocen al Señor. Hermano, si usted y yo hemos sido llamados a dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho con nosotros, a dar testimonio de aquel que no conoce a Dios, aquel que es un pecadorazo, hermano, que no ha conocido al Señor y que tiene problemas en su familia, que sepa que el Señor restauró su casa, restauró la mía, y que por ese testimonio, ese es el Cristo que predicamos y al que lo estamos invitando, que lo reciba en su corazón. Denle un aplauso a Dios esta mañana para la gloria de su nombre. El problema es de que si no establecemos un límite, vamos a terminar hablando y actuando como los del mundo. Yo vine a hablarle la palabra del Señor, pero por eso es de que usted ve ahora que ministerios, entre comillas, sacan conceptos, hermano, parecidos al mundo. Yo estaba leyendo, hermano, que en un país de Sudamérica hay una iglesia que dice, su eslogan es una iglesia ideal para los que no quieren ir a una iglesia, porque se parece a todo menos a una iglesia. Vuelvo a la carga, hermano. Mi función no es criticar, pero sí, por supuesto, evidenciar algunas cosas. Esto es importante porque de alguna forma debe de estar establecido, pero en ese desconocimiento, digamos, de lo que del lineamiento que el Espíritu Santo, porque no se trata, hermano, de que nosotros pongamos reglas, no, es el Espíritu Santo. Voy rapidito, hermano, el tiempo se me está terminando. Mire, Jeremías 15, 17. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Cuando yo leí, hermano, algunas, porque no
no tenía muy claro, digamos, porque esta versión dice igual que la 60, muy claro a lo que se refería cuando dice, no me engreí a causa de tu profecía. El profeta lo que está diciendo es, no me senté con los burladores o con aquellos que no conocen para hacer alarde de cómo Dios me usa. Para de alguna forma decir, trátenme bien, mucha, porque yo soy un profeta. No, no, no. Entonces, mire a dónde conduce. O peor aún, burlarnos de los dones. Es que, mire, hermano, el que no conoce del Señor puede hacer fácilmente, puede hacer burla de cómo alguien, digamos, se manifiesta en su cuerpo, en su ser, cuando se derrama delante del Señor. Cuando está llorando, cuando está fluyendo en sus lenguas, cuando está fácil. Y le voy a decir algo. Como hay desconocimiento, podríamos decir que el Señor lo podría pasar por alto, porque dice Hebreos, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia. Pero usted y yo no somos ignorantes a Él. El problema es de que en esa coinonía, en ese compartir, podemos, hermano, entrar, caer en este terreno. Por eso vuelvo a la carga. Yo ahorita solo estoy en el consejo. Sigue el camino y concluye con el anfiteatro, que sería, hermano, con el antilugar santísimo, que sería sentándonos. Mire Salmos capítulo 1, verso 6, lo que dice. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Juan capítulo 14, versos 5 al 6, Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Salmos capítulo 1, en el camino, que sería la primera faceta, claramente, hermano, el Señor a través de su palabra deja establecido por dónde empieza a corromperse, hermano, aquel que en su momento fue un bienaventurado porque buscó aguardarse para el Señor. ¿Por dónde empieza? Por el consejo. ¿Por dónde empieza? Mire, la palabra en hebreo dice, la fe viene, pero ¿oír qué dice? La palabra que se utiliza ahí es la palabra rema. La fe viene por el oír el rema. Pero si lo que estamos oyendo es consejo, cuando le hablo de consejo no es que nos digan qué hacer, sino que estamos, hermanos, siendo influenciados por el fluir, digamos, de aquellos que no conocen al Señor y nos terminan contaminando. Entonces empieza por ahí. Ok, yo necesito ir bajando un poquito, aterrizando la idea para poder ministrar. Salmos capítulo 1, verso 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecador. Entonces Jesucristo, el Señor en su misericordia, nuestro Padre, conoce cuál es el camino de los justos. Pues miren cómo dice este verso. Jehová abre los ojos a los ciegos, levanta a los caídos, y Jehová ama a los justos. Por eso es que cuando vemos en el versículo 3, que sería la vida, hermano, dice, el varón que no anduvo en consejo de malos, que cerró sus oídos, hermano, a todo aquello que lo pueda contaminar, que no caminó con ellos, que no se sentó, hermano, a compartir la idea con ellos, será como árbol plantado. Para entrar en esa dimensión, hermano, necesitamos definitivamente la guianza del Espíritu Santo y necesitamos comprender, hermano, que hay cosas desde un principio que debemos de cortarlas. Por eso le hablé de la ruta al principio, porque en el camino, hermano, va a haber tal contaminación que vamos a llegarlo a considerar y decir, de tanto consejo o compartir o coinonía con el que no tiene el temor de Dios,
vamos a empezar a concebir cosas que no le agradan al Señor, pero va a llegar el punto en el que vamos a pensar, no es tan malo. Y entonces empezamos a abrir puertas. Por eso empieza por el consejo, sigue por el camino y concluye, hermano, con compartir con ellos. Necesito cerrar esta tarde, hermano, esta administración. Estando, hermano, antes de cerrar, estando en la fase del camino, según Salmos 1, yo quisiera esta tarde, hermano, antes de hacer el cierre, que el Espíritu Santo nos guíe. Cuando miramos, hermano, respecto a lo que es la coinonía, quisiera de alguna forma desafiar para que hiciéramos guiados por el Espíritu Santo, por supuesto, respecto a aquellos con los que compartimos que no conocen al Señor, ¿qué tanto nos han estado influenciando? ¿Nos estamos comportando, conduciendo más como hijos de Dios? ¿O no será que a cada vez nos estamos pareciendo más a aquellos que no conocen al Señor? ¿No será, hermano, que en determinado momento estamos abriendo puertas, hemos estado, y vuelvo a la carga, Dios en su misericordia prepara la palabra para que hagamos a través del Espíritu Santo, nosotros mismos, hermano, hagamos un examen en nosotros? Posiblemente en este momento estamos en la faceta, hermano, alguno pueda estar en la faceta en la que está siendo, hermano, influenciado por el entorno, por el ambiente, hermano, y está a un tiempo extraordinario para poner un alto y no empezar a caminar con aquellos que no tienen el temor de Dios en su corazón. Cierro con este. Se me hacen favor de venirse, por favor, mis hijos. Salmo capítulo 101. Verso 6. Reina Valera 60. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Mire qué precioso. Para que estén conmigo. Es que mantenernos en la condición de Salmo 1 nos conduce a esta bendición. Los ojos del Señor puestos sobre ti, hermano, en el nombre del Señor. Los ojos de nuestro Padre puestos en aquello que tú vas a desarrollar. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. El Salmo capítulo 1, verso 6 nos habla claramente, hermano, de que el Señor conoce el camino del justo. Es decir, que está definido cuál debe de ser, hermano, nuestra conducta delante del Señor. Nuestro testimonio delante del Señor está definido, está regido por la palabra, no está regido, hermano, por reglas humanas, está regido por lo que el Señor en su misericordia ha dejado establecido para nosotros. Ahora bien, el contexto de Juan capítulo 14, versos 5 al 6 nos habla del arrebatamiento de la iglesia. Definitivamente, el Salmo 1 nos deja ver que a través del consejo, a lo que nosotros escuchemos, nos puede conducir a seguir creyendo o dejar de creer en que Jesucristo viene por nosotros. Caminar con aquellos que no conocen al Señor nos puede conducir. Dice Génesis, y caminó Enoc con Dios. Y Dios se lo llevó.
Es decir, si no cerramos nuestros oídos al consejo, a la palabra de los malos, lo que sigue es caminar el camino de pecadores. Y al caminar el camino de pecadores, no entramos en la faceta de Enoc. Y caminó Enoc con Dios, y Dios se lo llevó. Por eso el Salmo 1 tiene una riqueza extraordinaria, porque prácticamente solo en el versículo 1 nos habla de la tercera fase, que sería la coinonía. Creo que Dios en su misericordia nos quiere preparar, hermano, para el encuentro con Él. ¿No será que estamos escuchando mucha contaminación? No estoy hablando de pecado, no. Estamos metiendo la información a nuestra alma, a nuestro corazón, hermano, metiendo la información negativa, metiendo la información, hermano, que no nos edifica. Por eso dice Jeremías: cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón. ¿Qué nos va a fortalecer? La palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Póngase de pie, por favor, esta mañana. Necesito bendecir su vida con estas palabras de Salmo capítulo 101, verso 6. Mis ojos pondré sobre los fieles, sobre aquellos que se esfuerzan, sobre aquellos que hacen por avanzar, sobre aquellos que están conmigo. Dice la palabra: el que no recoge conmigo, desparrama. Los ojos del Señor puestos sobre los fieles, los ojos del Señor puestos sobre aquellos que han decidido cerrar sus oídos al consejo de aquellos que no conocen al Señor, no caminar con ellos y tener bien definidos los límites. Vuelvo al punto: no estamos enseñando, sino cómo vamos a dar a conocer el amor de Dios. Por supuesto, compartiendo con aquellos que no lo conocen, pero hablándoles del amor de Dios. Que se vuelvan ellos a ti, le dice el Señor a Jeremías, y no tú a ellos. Adoremos un momentito y luego ministramos la palabra. ¿Por qué no ministras tu corazón? Ministra tu corazón. ¿Con qué estás siendo ministrado? ¿Qué es lo que estás recibiendo? Codicia, envidia, tristeza, amargura, rencor. ¿Con qué estás siendo ministrado? Mi corazón
Todo aquel que el Espíritu Santo lo esté tal vez ministrando esta tarde y reconoce que ha estado siendo influenciado por el entorno. Mira, el Señor nos ama tanto que quiere ir limpiando nuestro ser de detalles pequeños, y que seguramente estamos en un tiempo ideal para cerrar nuestros oídos a ese tipo de influencia. Tal vez a algunos de nosotros ha empezado a caminar, a tener una comunión más cercana con aquellos que no necesariamente te edifican. Hoy es una buena oportunidad para que nos pongamos delante del Señor y decir: Señor, queremos agradarte, queremos hacer realmente lo que a ti te agrada, queremos conducirnos como a ti te agrada, Señor. Espíritu Santo, si quieres hacer un compromiso delante del Señor, ahí en tu lugar, aquellos que están en línea y que necesitan hacer un nuevo pacto con Dios, que el Espíritu Santo haga la obra sobre tu vida. Espíritu Santo, comienza, Señor, esta preciosa mañana a ministrar. Comienza, Señor, a ministrar esta mañana en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sea desarraigado de nosotros todo aquello que no te agrada, Señor. Sea desarraigado de nosotros todo aquello que no te agrada, Padre. En el nombre de Jesús. De todo lo malo, haz una obra, Señor. Haz una obra en nuestras vidas. Haz una obra en nuestro corazón, Señor. Haz una obra en nosotros. Oh, en el nombre de al entrar en esta dimensión, en ese convencimiento de lo que estás cantando, queremos agradarte. Haz ese pacto delante del Señor. Queremos agradarte con nuestra forma de vida, con nuestra conducta, con nuestro testimonio. Queremos agradarte, Señor. Queremos hacer lo que a ti te agrada, Señor. Queremos hacer, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Queremos agradarte. De todo lo malo
Al entrar en esa dimensión, dice la palabra, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. En el mes número 9, que habla de fructificar, dice el Salmo que da su fruto en su tiempo. Es decir, la bendición que Dios tenga para ti en este tiempo, en el nombre del Señor, que sea habilitada sobre tu vida esta tarde, en el nombre precioso de Jesús. Lo que el Señor con anticipación tenía preparado para ti, para tu familia, para este tiempo, iglesia, que sea habilitado sobre tu vida en el nombre precioso de Jesucristo. Y todo lo que hace prosperará. Señor, esta tarde con esa bendición estoy ministrando, Padre de la gloria, palabra de cuidado sobre la vida de tu pueblo. Señor, bendice a cada familia representada esta tarde. Bendice, Padre, cada casa representada en esta tarde, Señor. Que esta semana que estamos empezando sea una semana en la cual veamos tu favor, veamos, Señor, como todo tiempo tus cuidados sobre nuestras vidas. Permítenos, Señor, tener una semana llena de bendición en nuestros trabajos, en nuestros negocios, a nuestros hijos en los colegios, los que están por cerrar, Padre, los que están por hacerse pruebas, Señor. Ministralos con diligencia, con inteligencia, con sabiduría. Que tu mano poderosa, Señor, sea sobre la vida de tus hijos. Padre, permítenos, Señor, tener una tarde en la cual disfrutemos de tus cuidados, de tus bendiciones y tus misericordias. Que mañana, Señor, tengamos un día de bendición en todas nuestras actividades. Si alguno, Padre, vino enfermo esta tarde, reciba una administración de sanidad. Aquellos de esta casa que están enfermos o que nos están escuchando, Padre, en el nombre de Jesús, ministramos una palabra de sanidad. Iglesia de Cristo Jehová Shammah, para esta semana, que gracias al Padre estamos empezando este día. Que Jehová el Señor te bendiga grandemente en todas tus actividades. Que Jehová el Señor te bendiga y te guarde. Bendito seas en el campo, en la ciudad, en carretera, mientras conduces, mientras trabajas. Que Jehová el Señor te bendiga y te guarde. Tenga de ti misericordia y te dé paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios esta tarde.